en directo en esta noche. Y quisiera, como decía, lo primero que fuerais compartiendo este directo. Amén. Que todos los que vayáis comenzando a entrar, compartáis el directo con todos aquellos que conozcáis, amigos, familiares. Porque yo sé que en esta noche es un directo donde vamos a bendecir a las vidas, donde el Señor se va a utilizar en esta noche. Amén. Y como yo digo muchas veces, no creo en las casualidades, sino que creo en los propósitos de Dios. Amén. Y una entrevista que teníamos cerrada durante hace 2 años y después ha sido el tiempo de Dios que ha querido en este día. Así es. Amén. Que hagamos esta entrevista. Por eso digo que creo en los propósitos de Dios y no en las casualidades. Amén. Porque muchas veces nosotros disponemos. Amén. Pero cuando algo Dios lo quiere, no hay problemas, no se levanta dudas, sino que la cosa sale libremente. Así es. Amén. Por eso, en esta noche es un privilegio, amén, y una bendición el poder estar con mi hermano Nene, amén, el cual, pues, para mí es una bendición su vida. He podido aprender mucho de él y decir que, pues, está en un tiempo donde el Señor lo está bendiciendo, aleluya. Ya el día de hoy es obrero nacional, amén. Y es una bendición ya, pues, no hacerle solamente la entrevista como candidato, sino como ministerio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso, antes de todo, me gustaría que comenzáramos a presentar este directo, amén, para que el Señor tome el control, amén, en esta noche y sea el quien dirija, amén. Por eso vamos a presentar todas las cosas al Señor, y si es de que haya palabra por su siervo, amén, amén, pues que el Señor utilice su boca, que el Señor utilice la palabra que quiere dar en esta noche, amén, para llegar a todas esas vidas que están apartadas, que se encuentran estancadas, amén, y necesita esa palabra de aliento, necesita esa palabra que levanta, que restaura y sana. Amén. Por eso yo en esta noche voy a presentar todas las cosas al Señor, para que el Señor tome el control de principio a fin. Padre celestial y Dios del cielo, en esta noche te damos gracias, Señor Jesús, por poder estar, Señor, junto a mi hermano Nene, Padre, y podamos hacer, Señor, esta entrevista para ti, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor, que tú, Señor, has decidido, Señor, de que estemos aquí, Señor, para ministrar tu palabra, para ministrar, Señor, tu palabra para aquellas vidas que se encuentran necesitadas, Padre. Te pido en esta noche, Señor, que tú nos utilices, Señor, como un utensilio en tus manos, Padre. Por favor. Que tú utilices a mi hermano Nene, Padre, que a través de sus vivencias, Padre, y anécdotas, la gente, Señor, puedan ver, Padre, que hay un Dios, Señor, que levanta, que restaura, que sana, que cambia, Señor, las vidas. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que seamos, Padre, esa ventana abierta, Señor, para que muchos vengan rendidos ante ti, Señor Jesús. Presentándote, Señor, esta entrevista, este proyecto de una nueva vida. En tu nombre, que sobre todo nombre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos a comentar esta entrevista, amén, donde estamos, como digo muchas veces, en una nueva vida en Cristo. Amén. Gloria es una bendición tenerte, Nene, en esta noche. Amén. Y como siempre hago, para todos aquellos que no te conozcan, amén, siempre dejo a los hermanos pues ese minuto donde ellos pues puedan hablar y puedan mostrarse hacia la audiencia. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches a todos. Que Dios os bendiga. Pues como bien decía el hermano Jesuque, es un hombre muy de Dios y es un proyecto de Dios. Bueno, pues él me llamaba, soy el hermano Ángel, pero bueno, la gente pues me reconoce por el hermano Nene de la Iglesia de la Alegría. Y bueno, estamos sirviendo al Señor, estamos a la flecha, a lo que el Señor nos diga. Como bien decía, pues ya somos obreros de la zona de Madrid. Amén.
en nuestra denominación preciosa Filadelfia, donde servimos con mucha pasión. Qué bien. Gloria a Dios, qué bien. Qué bendición. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar esta entrevista en esta noche. Amén. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Amén. Y es la primera pregunta en esta noche, nene. ¿A qué edad tuviste un encuentro con el Señor y cómo fue ese trato que Dios tuvo contigo? Bueno, pues a ver, yo conocí al Señor desde muy pequeño. Pues gente que nos estará viendo sabe que mi abuelo es José, obrero de Pan Bendito, pues lleva 40 y tantos años en el ministerio, y yo ya nací lo que es sabiendo que mi abuelo era siervo del Señor, ¿no? Y sigue siendo siervo del Señor. Pero en realidad, pues con 14, 15 años, bajábamos a la iglesia del Rayo a veces, bajábamos los chicos, a Palomeras también bajaba, Amén. de vez en cuando, pero sí, más o menos con 14 o 15 años, yo ya sabía que el Eterno estaba con nosotros. Amén. Con 14 o 15 años, yo ya entré al culto. Qué bien. Gloria a Dios. Y la verdad de que para mí es un honor, un privilegio poder servir a este Dios tan grande, ¿no? Y qué te digo más, que con esa edad es un honor a toda esa juventud que me está viendo, a toda la juventud de que en el futuro me vea, pues jóvenes apasionados por Dios, que vuestra mirada no esté en las cosas del mundo, porque lo del mundo es vanidad, como bien dijo Pablo, que vuestra mirada esté en la cruz. Cuando nuestra mirada está en la cruz, la visión es diferente, vemos el panorama de otra manera. Entonces, yo quiero animar hoy a los jóvenes, quiero animar a esa juventud que está empezando con 14, 15 años, 16 años, no lo sé, pero en su adolescencia, de que se encamine en el Señor, que es el mejor camino, que la juventud, Jesús, que pues puede escoger. Amén, amén, totalmente. No hay mejor sitio, ni mejor lugar, amén, que encontrarse con el Señor. Amén. Y los vacíos que muchas veces cuando llegamos y nos encontramos destrozados, ¿no? por la vida, por el transcurso, ¿no? de la vida, que pasa el tiempo, y vemos que siempre estamos estancados o no avanzamos. Esas son mentiras del enemigo que quiere coger a la juventud. Y claro, a falta de esa falta de conocimiento, amén, a no darse cuenta que es el enemigo quien está atacando, que es el enemigo el que está intentando de que se enganche a todo lo del mundo y utiliza todo lo que hay en el mundo, ¿no? Las drogas, el alcohol, y necesitamos que se levante una juventud con hambre. Totalmente, amén. Amén. Qué bien. Una juventud emprendedora para las cosas de Dios. Amén. Amén. Que no se queden estancados, decir, voy al culto y voy a estar sentado en una silla, o voy a estar sentado en un banco y voy a estar en el coro, no, sino intenta querer más. Amén. Claro. Amén. Intenta evangelizar, intenta predicar la palabra de Dios, sea donde sea. Amén. Amén. Porque yo creo que el mayor futuro de la iglesia está en la juventud. Totalmente. Amén. Ese es el futuro. Qué bien esta noche. Seguimos con la segunda pregunta en esta noche, nene. Claro. Y es, ¿cuándo sentiste cuando Dios te llamó al ministerio y cómo ocurrió? Esa es buena. Pues a ver, yo estando en la iglesia de las Marismas, con el pastor José, que ahora mismo es pastor actual de la iglesia de Fontarrón, pues estando allí en las Marismas, desde joven, yo sentía
mi corazón ese fuego por predicar. Amén. Ese fuego cuando un predicador subía y yo decía, mira, pues yo decía ahora esta palabra, o yo ponía ahora esta palabra, o yo lo hacía mejor, un ejemplo. Qué bueno. ¿No? Y de verdad de que desde 17, 18 años de mi edad, yo ya sentía de que el Señor quería algo para mí. Amén. Y bueno, pues luego ya vinimos a la Iglesia de la Alegría. Es cierto de que hemos pasado por altas y bajas, pero todos los pastores, todos, y me verán o me estarán viendo, todos los pastores que pasaban siempre me decían, tienes algo especial. Qué bien. Tienes algo especial. Y yo decía que no, que esto es mío y que tal, y que lo otro, y que no. Pero venía otro pastor, tienes algo especial, cuídate. Venía otro pastor, cuídate, tienes algo especial. Luego había un culto libre, subía, gracias al Señor, pues yo me usaba. Amén. Y la gente, yo vi a la gente cómo me recibía. Entonces yo sentí el ministerio que Dios me lo quería dar a través del pueblo. A través del pueblo que me decía, futuro candidato. Qué bien. Venía un pastor por lo mismo, el tío Eduardo, nuestro anciano, que Dios lo bendiga. Amén. Siempre me decía, serás predicador, nene, serás predicador. Y bueno, pues ahí es cuando yo dije, sí, Dios me quiere para el ministerio. Qué bien. Y nos pusimos a la flecha y hasta aquí. Gloria al Señor. Qué bueno. Algo que has dicho es que la iglesia te apoyaba y la iglesia lo veía en ti. Amén. Qué bueno que una iglesia, a los que vean que son de Dios, apoye. Amén. Gloria a Dios. Porque hay iglesias que me quiero sentir libre. Claro, totalmente. Sirven de tropiezos para otros. Cierto. Y no dejan que su ministerio prospere y que sea un ministerio de bendición, sino que no estamos para estancar ni poner la zancadilla, sino que estamos para bendecir. Amén. Amén. Así es. Y qué bueno que una iglesia como la Alegría, a la cual perteneces, antes de que tú lo vieras, ellos lo vieron en ti. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Y antes de que tú lo dijeras, ellos lo dijeron por ti. Amén. Qué bueno, eso es un punto buenísimo, ¿no? Que la iglesia ya lo vea en ti antes de que tú hables o que tú lo sientas. Amén. 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 Cada vivencia de cada ministerio es distinta, ¿no? Cuando estuvimos en una entrevista con nuestro hermano Jacobo, él decía que había un fuego en su pecho que no podía apagarlo, iba por la noche, sentía ese fuego, y estaba en la iglesia y había un fuego en él, en el pecho, que no lo dejaba estar quieto. Y amén. Y vemos como el Señor, pues a cada siervo le da esa iniciativa de querer predicar la palabra con esas ganas, con esa ilusión. Aleluya. Porque, claro, el que desea el ministerio, buena obra desea. Desea, así es. Amén. Amén. Pero dice la palabra, tiene que ser apto. La palabra apto llega mucho. ¿Verdad? Apto quiere decir preparado, apto capacitado. Amén. Gloria a Dios. Apto para enseñar, apto para corregir, para escuchar. Para escuchar. Aleluya. Y hay esos módulos, ¿no? Por decir así, que el ministerio los tiene que tener contemporáneos dentro de sí. Amén. Amén. Y cuando el Señor te da la capacidad, porque si fuera por nosotros, hermanos, créerlo, que ser siervo, ser ministerio no es fácil. Amén. Que vienes con heridas, vienes con días malos, con días que vienes con problemas de tu casa y tienes que estar apto para bendecir, apto para escuchar, apto para aconsejar. Amén. Y hay días que aún pasándolo mal. Aún pasándolo mal. Porque hay a veces que, como bien has dicho, que venimos a los cultos y tenemos que animar a otras personas. Amén. Cuando nosotros como ministerios estamos mal. Y necesitamos de que nos animen y necesitamos que nos digan ánimo, adelante. Amén. Sin embargo, nosotros vemos a una oveja que está desanimada, que está mal. Somos los primeros en decir, ven, ánimo,
adelante, que Dios está contigo. ¿Verdad? Qué bien. Qué gloria. Gloria Yo a sí Dios. entiendo ya la presencia del Señor. Esta noche Amén. está viendo una atmósfera preciosa. ¿Verdad? Amén. Vamos a seguir con la tercera pregunta en esta noche. Amén. Y en la tercera pregunta dice así, nene. Cuando estuviste pasando por malos momentos, ¿a qué palabra de la Biblia te aferraste más que nunca? Amén, gloria al Señor. Bueno, pues yo lo estuve pasando en un momento muy mal, cuando yo y mi compañera pues pasemos por un desierto, que ese tesoro lo tenemos en el cielo, y nos pasó pues un fracaso, pero sabemos y entendemos de que Dios siempre estuvo en medio. Amén. Y yo me aferré al Salmo 23. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué bueno. Teniéndolo a Él, no nos va a faltar nada. Amén. Teniéndolo a Él, yo decía en ese tiempo, si tengo a Él, tengo ese acobijo, tengo ese abrazo. Qué bien. Y es uno de los salmos que a mí me impactaron cuando empecé a leer todo el texto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Aunque pasemos por momentos difíciles, sé que tú estás conmigo. Esa es la clave de ese texto. David, que lo escribió David. Amén. No se sabe por qué momento tan difícil lo estaría pasando, pero cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Aunque andemos en un hospital, aunque andemos, que me perdonen la palabra, pero es así, en los sanatorios, aunque estemos en sitios caóticos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Ese es uno de los textos que me aferro cuando estoy en un desierto. Qué bien. Qué bendición. Eso para la audiencia, amén. Ese versículo, si lo necesitas para tu vida en estos momentos, como Gloria a Dios. ha dicho nuestro hermano, nene, aférrate, cógete a la palabra de Dios, Amén. que es la que no falla, es la que levanta. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos con la cuarta pregunta en esta noche, nene, y es, ¿cómo presentarías al Señor en su divina esencia? Presentar al Señor es presentar algo grande, ¿no? Amén. No algo grande, sino lo siguiente. Pues lo presentaría un Dios como es amor, misericordia, majestuoso. Un Dios que aunque tú te alejes, Él siempre está con los brazos abiertos. Aleluya. Para poder recibir. Un Dios que sigue perdonando. Amén. Un Dios que se dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Amén. Presentar a ese Dios es presentar también a Jesús, es presentar ese gran sacrificio que hizo en la cruz y esa sangre que aún sigue activa, y sigue viva. Qué bien. Que aunque pequemos, sabemos y entendemos que Él nos sigue abrazando, amén, que Él nos sigue amando. Y así presento yo a este Dios. Qué bien. A este Dios que tenemos de misericordia, de amor, perdonador. Aleluya. Así lo presento yo. Qué bien. Precioso, precioso. Es único. Amén. Amén. Es único, así es. Único. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Es único. Su amor es un amor tan distinto que es único. Totalmente. Amén. Y con la manera que Él te trata, que te abraza cuando a lo mejor estás incomprendido o no comprenden, pero tú te encierras en tu cámara secreta y Él tiene lo que necesita tu vida. No solamente lo que necesita tu vida, sino lo que necesita tu alma. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y yo hoy ponía algo en mi estado y era,
aquel que no tiene momentos de intimidad y de rodillas, Totalmente. no puede ser de bendición. Aquel que no se rinda ante Él, porque Él se merece toda la pleitesía, Él se merece todos los elogios. Amén. Cuando no nos rendimos ante Él, es imposible que seamos de bendición, porque a veces nuestro orgullo nos rompe la barrera para poder ser el canal de bendición. Amén. Amén. Y hoy por la mañana cuando estaba orando en el Señor en mi casa, vi a una iglesia y vi a un hermano que iba con su mujer a cantar alabanzas, nene, y había algo que decía yo, ha roto con el sistema religioso, y es que es tiempo de romper con el sistema religioso. Amén. Este hermano se hincaba de rodillas y empezaba a adorar junto con su compañera, y toda la iglesia que estaba en pie, de momento a ver a este hombre y a esta mujer orando, cantando alabanzas de rodillas, toda la iglesia empezó a ponerse de rodillas. Amén. Y creo que el que no se humilla ante la presencia del Señor, es imposible ser y que tengamos bendición para dar a otros. Qué bien, gloria a Dios. Qué bien. Aleluya. Seguimos con la quinta pregunta en esta noche, nene. Gloria a Dios. Y es una anécdota que hayas tenido donde hayas podido bendecir a una persona a través de esa vivencia. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues lo conté aquí en la iglesia, pues estaba chatarreando, lo que en mi vida mi trabajo es en la chatarra, y estaba cogiendo un poco de chatarra, y un vecino de fuera, de las Américas, me viene y me habla del Señor, y me dice, dile que le amo. Y yo decía, no, porque esto es mío, no le voy a decirle nada, no lo conozco de nada y no le voy a decirle nada. Me da la chatarra y se va por más chatarra en un carro, porque yo no podía subir arriba, me lo tenían que ir bajando ellos. Y cuando otra vez vuelve, en la segunda vez, otra vez la voz de Dios y me habla y me dice, dile que le amo. Y otra vez le dije, no voy a decir nada. A la tercera vez, Jesús, que yo lo veo que ya viene para acá. Amén. Me entró un fuego dentro de mí y una voz enfadado, lo escuché montado en la furgoneta y me dice, te he dicho que le digas que le amo. Amén. No sé cómo fue, Jesús, pero había una distancia pues como de aquí al banco y le dije, tengo un mensaje de Dios para ti. El muchacho se me queda así y me dice, ¿qué me dices? Y yo, sí, Dios me ha dicho que Dios te sigue amando. Que Dios te ama. Se me arrodilla y me dice, varón de Dios, esta mañana le he dicho a Dios que si no me trae a un profeta de Dios o un siervo de Dios, hablándome, me quitaba la vida. Wow. Se arrodilló, me cogió de la mano y me daba besos y yo en la mano, y yo, no, a mí no, dale gracias a Dios. Qué bueno. Ahí supe y entendí de que Dios me llevó a ese lugar para decirle que Dios lo seguía amando. Amén. Para quitarlo del suicidio. Porque hay a veces, déjame decirte, de que en los momentos difíciles Satanás actúa. Sin eso. Empieza a hablar y empieza a tirar dardos. Porque luego él me contó su experiencia. Él estaba solo aquí. Toda su familia estaba en África, él estaba solo, pasó muy mal, unos hermanos que vinieron, partieron con el Señor, y él me dijo de que se quería quitar la vida, que había alguien por detrás que le decía, quítate la vida, ¿para qué vives? Wow. Y Dios me tuvo que llevar allí, me usó a mí, a un siervo que somos en las manos de Dios barro, gloria al Señor, para que ese hombre hoy pueda estar feliz y gozoso. Amén. Qué bien. Ahí
le di una puerta abierta para él. Qué bien, qué bien. Has dicho algo que yo creo que te sientas libre, nene, ¿vale? Claro, totalmente. Y has hablado ¿no? de la manera en cómo Satanás actúa, ¿no? Esas influencias que mete en las mentes. Muchas personas, pues, la influencia de Satanás, que el Señor la reprenda, intenta menospreciar las vidas, intenta entrar en un modo de amargura, de tristeza. Y hay personas que se encierran en sí mismas. Amén. Y el Señor, cuando menos lo esperas, ¿no? Actúa. Y escoge a quien quiere y cuando quiere. Amén. Amén. En ese momento el Señor te utilizó para que fueras el canal de bendición, de salvación para esa vida. Amén. Amén. Y eso que nadie sabía, que nadie conocía, el Señor, con simplemente una palabra, decirle, Dios te ama. Dios te ama. ¿Cuán importante es? Amén. Gloria a Dios. Amén. De que sepamos decir a esas personas que Dios cuenta contigo. Amén. Que no estás solo. Amén. Porque aunque Satanás intenta menospreciar y arrancar las vidas de Cristo, hay un pueblo que se levanta en pie. Amén. Amén. Para que seamos como aquel pueblo de salvación para aquellas vidas que necesitan acercarse a Dios. Amén, gloria a Amén. Dios. Yo he tenido también vivencias donde muchas veces el Señor me ha utilizado para una persona que se ha querido suicidar en una noche, se ha querido tomar un bote entero de pastillas. Y ella decía, es que ha habido algo que no me dejaba. Cada vez que quería coger una pastilla se caía de mis manos. Gloria a Dios. Amén. Y cuando yo conté mi testimonio, amén, había algo que cuando yo estuve apartado del Señor, nene, cuando miraba a la ventana donde vivía y había una voz, un susurro muy suave, que me decía, ¿a qué esperas? Y siempre a la misma hora mi hijo, mi hija se levantaba y me decía, padre, ¿qué haces? ¿Qué haces despierto? ¿Qué haces en pie? Y tenía que ir a acostar al niño, y una vez que ya acostaba al niño, otra vez volví a mi habitación. Solamente las cosas el Señor las hace. Amén. Así Amén. es. Gloria a Dios. Qué bien. Seguimos con la sexta pregunta en esta noche. Me estoy gozando. Una atmósfera Amén. preciosa. Gloria a esta Dios. noche. Es un testimonio personal que tú hayas tenido con el Señor. Testimonio, pues puedo dar un testimonio de mi casa. Amén. Puedo dar un testimonio de mi casa, mi padre, mi madre. Pues mi padre y mi madre hace unos 14 años, 14, 15 años más o menos, o 16, fueron cuando se convirtieron al Señor, ¿no? Y la verdad es que para mí es un testimonio que mi padre esté en el culto y mi madre. Qué bien. Porque hacían cosas del mundo, hacían cosas del mundo. Mi padre pues era un gitano que llegaba a una fiesta y era el primero de que cogía un botellín, era el primero de que se emborrachaba, hacía cosas peores. Mi madre pues estaba ahí con él. Entonces, para mí, uno de los mayores testimonios que yo puedo expresar es que mi casa servimos al Señor hoy. Amén. Qué bien. Lo que es mi casa, mi padre, mis hermanos, Aleluya. mis tíos, gracias al Señor, ¿no? Mi familia, pues estamos en los pies del Eterno. Qué bien. Qué bien. Qué importante es. Porque cuando Él habita en un lugar,
todo Amén. lo cambia. Todo lo cambia. Hoy he estado ministrando algo en el culto aparecido. Y he predicado de Zaqueo, he dado así por encima, que Zaqueo tenía de todo. Tenía un buen rango en el pueblo como trabajador, tenía fama, tenía nombre. ¿Verdad? Porque hay textos en la Biblia, personajes que no tienen nombre. Sin embargo, este hombre sí, y lo recalca. Era Zaqueo, recaudador de los impuestos. ¿Verdad? Entonces era un hombre que tenía fama. Pero de tal forma no le saciaba que se tuvo que subir al árbol sicomoro y agarrado en las ramas del sicomoro, yo me imagino sus palabras. Yo me imagino sus palabras y diría, tengo de todo, tengo fama, tengo dinero, tengo una buena casa, tengo terrenos, pero me faltas tú. Qué bueno, qué bueno. Entonces, cuando él entró en la casa, el ambiente cambia, el ambiente cambió. Amén. Y yo me imagino hasta las palabras cuando llegó a la casa. A su compañera diría, hazle la cena, vamos, que viene el gozo, que viene la alegría, que viene el Señor, el Eterno, el que todo el pueblo está detrás, hoy está en casa. Qué bien. Y hoy invito a todos los que nos están viendo de que invites a Cristo a la casa. Amén. Porque como bien decía su siervo, el Jesús, que cuando Él está, el ambiente cambia, el ambiente se transforma. Entonces, cuando Él está en una casa, la casa cambia. Amén. Y cuando la casa cambia, los hijos cambian, el matrimonio cambia. Entonces, hoy quiero invitarte como testimonio Qué bien. a que seas un testimonio vivo tú también. Qué bueno. A que seas un testimonio en tu barrio, a que seas un testimonio en tu casa. Amén. Qué bien. Qué bueno. Estoy sintiendo de una manera poderosa. Qué bien. Está haciendo una entrevista. Gloria a Dios. Amén, donde yo me estoy dejando llevar. Amén. Amén. Que sea el Señor quien lo dirija. Amén. Vamos a seguir con la pregunta. Y en esta pregunta yo te quería preguntar, nene, una meta que tú tuvieras para alcanzar en el Señor. Pues tengo muchas metas. Tengo muchas metas. Mira, yo soy obrero del Señor, ¿no? De la denominación Filadelfia, como bien he dicho al principio, presentarme. Pues una de mis metas la primera, es ganar almas. Amén. Para Dios, es hacerle la guerra a Satanás hasta el fin de mis días. Y luego metas aquí en la tierra, pues ser responsable, ¿quién dice que no? Qué bueno. Ser responsable de mi zona. Amén. Ser un buen consejero. Qué bien. Estar con hombres de Dios y poder aconsejar después de mis tiempos pues a los jóvenes. Qué bien. Y de adelante, ser responsable. Amén. Ya lo sabéis todos los que me estáis viendo. Qué bien. Yo voto por él. Yo voto por él. Aleluya. Las cosas del Señor nadie las espera y nadie las sabe. Así es. Amén. ¿Quién sabe de aquí 15, 10 años? Totalmente. Aleluya. Te doy una buena iglesia, tú no te preocupes. Qué bien. Qué gozo. Seguimos con la novena pregunta. Aleluya. Y es como ya ministerio, no como candidato. Aleluya. Como ya ministerio. ¿Qué 3 iglesias te gustarían llevar como pastor? Bueno, es que ahí me pones entre la espada y la pared, porque yo personalmente, una de mis metas también, ¿vale? Yo no miro la cantidad, porque sea una iglesia grande, una iglesia pequeña, no. Qué bien. Donde Dios me mande. Amén. Donde Dios me manda a trabajar, ahí estaré. Entonces, pues una que quiero pastorear es Jesús te llama. Amén. Aleluya. Jesús te llama, es una iglesia bendecida, es una iglesia humilde. Amén. Porque, escúchame bien, si no hay humildad, no hay amor. ¿Verdad?
Y yo veo que la iglesia de Jesús te llama, es una iglesia humilde, es una iglesia que habita el Señor. Amén. Entonces, es una de las iglesias que me gustaría pastorear, ¿no? Qué bien. Y ya no te voy a decirte más porque si no ya Jesús te llama. Jesús te llama. Jesús te llama. Aleluya, qué bien. Qué bien. Qué bendición. Porque si voy a decir más iglesia, pues ya te puedo decir el centro. Tú siéntete libre, siéntete libre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero yo no busco eso. Yo busco hacer la obra del Señor. Yo no busco ser grande, sino busco hacer la obra del Señor. Amén. Amén. Qué bien. Qué bien, pues que ya llevamos con estas 2 entrevistas a siervos, con esta nueva temporada de Una Nueva Vida en Cristo. Y esta pregunta, amén, siempre la del Aarón no es como siervo, sino como oveja. Y esta pregunta, cada vez que la hacíamos, preguntemos a Dani de la Gavia también, y también dijo, Jesús te llama. Y la tenemos hecha primeramente aquí. Estoy yo. Y él también, Jesús te llama. Decir que la Iglesia de Jesús te llama estamos gozando con el pastor que tenemos actualmente, que es nuestro pastor Raúl. Amén. Amén. Pero también te esperamos a ti, amigo mío. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Y ahí estaremos. Dando guerra. Qué bien. Gloria a Dios. Seguimos con la 7ª pregunta. Aleluya. Y es, del Nuevo Testamento, sin contar Jesús, ¿qué 2 discípulos te gustaría preguntar algo, una duda que tú tuvieras hacia algo que pasó en ese tiempo? Qué bonito, precioso. Pues yo le preguntaría a todos, pero especialmente a Juan. Estaría con Juan y le preguntaría, es que no sé cómo decirte, tantísimas cosas. Qué bien. ¿Cómo fue? Yo le preguntaría, ¿cómo fue ese impacto cuando se encontraría con él? Amén. ¿Cómo fue ese impacto? Qué bien. Eso siempre me lo he preguntado yo, ¿cómo sería ese impacto? ¿Qué vida andando el Señor y que llame así, tú sígueme, tú sígueme? ¿Cómo sería ese cambio? ¿Cómo sería? ¿Por qué dejó todo? ¿Por qué siguió al Señor? Gloria a Dios. Qué bien, qué bien. Está siendo una bendición esta noche. Aleluya. Juan, qué bien. Muchos cuando decía esta pregunta, Nen, decían, me gustaría preguntar a Juan cómo sonaban los latidos de su corazón. ¿Qué sería? Esa pregunta cuando la hice y me lo respondió ese hermano así, dije yo. Entonces no soy el primero, ¿no? Ya lo he dicho más. Aleluya. Qué bien. ¿El segundo cuál sería? Pues también le preguntaría a Pedro. A Pedro también le preguntaría qué cambio no tuvo Pedro, hasta de nombre, porque le cambió el nombre de Simón a Pedro. Pues yo le preguntaría cómo fue esos primeros pasos con él. Qué bien. No cuando llegó mucho tiempo, sino en el principio, porque de la noche a la mañana un cambio radical. Dice, y dejando todo. Oh, papá. Dejó la barca, dejó las redes, dejó todo. Dice, y siguió a Cristo. Oh. Qué bueno. Yo le preguntaría, ¿qué es lo que te impactaría, Pedro? ¿Qué es lo que te impactó de Jesús? Qué bien. Para que dejaras todo y siguieras a Cristo. Gloria a Dios. Qué bien. Ay, qué bien. Están diciendo por comentarios, qué alegría, no, en la alegría estamos. Claro. Aleluya. Si quieres alegría, bájate a la alegría. Aleluya. Está siendo una bendición esta noche. Te voy a hacer la última pregunta, porque por lo que estoy viendo, están pidiendo oración. Vamos a estar orando también. Gloria. Amén. Y la pregunta es,
hacia en la iglesia en la que nos encontramos, ¿no? Ha habido momentos donde, ¿no?, ha venido el enemigo intentando, pues, atacar a la iglesia. ¿Y cómo habéis estado en pie de guerra con la iglesia y estando en todo momento, sea en parques, sea a través de las calles? Cuéntame un poco. Bueno, pues hablar de la iglesia y de la alegría, puedo decir de que si está aquí hoy es porque Dios ha estado. Amén, qué bien. Pues la iglesia de la alegría ha pasado por todas. Es que no te puedo decir que no ha pasado por esto, no, es que ha pasado por todas. La iglesia de la alegría empezó aquí, en Palomeras, donde hacen el mercadillo de los lunes. El primer pastor fue el hermano Johnny, de Palomeras. Y la verdad que al principio, una bendición, se llenó, pero luego hubo un pique donde bajaba de tal forma que bajó que nos quedemos muy pocos para no ir recorriendo tanto, ¿vale? Vamos a hacerlo corto. Pues pasemos de tener a muchos a tener 4 almas, ¿vale? Luego nos vino la pandemia. Nos quitaron el local, nos quedamos en un parque. Y de 80 o 90 almas que éramos antes de la pandemia, de 80 o 90 almas, nos quedemos yo como candidato, el pastor actual, que era el hermano Isaac, y la casa del tío Eduardo, una casa, una familia, que era el padre y los 3 hijos y los nietos, ya está. Y yo miraba al parque, miraba las sillas y yo decía, Señor, tienes que ser tú. Bueno, pues de tal forma que la iglesia seguía en avance, seguía adelante, ya te digo, con 4 o 5 matrimonios. Qué bien. A mí, personalmente, me llamó el responsable que estaba en su día y me dijo, bueno, hijo, pues a ti te voy a llevar a otra iglesia, esa iglesia que se cierre porque ya son 4 almas, no podéis mantener un local. Y yo, mi corazón sangraba por dentro. Yo decía, Señor, la alegría. Pero lo que es de Dios es de Dios. Amén. Y lo que abre Dios, no hay nada ni nadie que pueda cerrarlo. Vino otra vez de nuevo el hermano Isaac, la reabrió, me llamó a mí el Isaac, que llamó al responsable. Otra vez vine para la alegría. Parece que lo estoy viviendo. La reabrió, abrimos un local, éramos 20 personas, no éramos más, 15, 20 personas. Y desde entonces hasta ahora, de ser a 20 personas, el otro día éramos aquí dentro 120 personas. Wow, qué bendición. Y estas son las lágrimas que muchos de los que nos quedemos, estas son las recompensas que estamos viendo. Amén. Que la iglesia ha avanzado, ha seguido. No por mí, no por la casa del tío Eduardo, ni por el Isaac, que Dios lo bendiga. La alegría está en pie por Dios. Amén. Porque cuando Dios está en una casa, el ambiente cambia, el ambiente cambia. Entonces, si la alegría hoy está aquí, pasando todo lo que hemos pasado, es porque Dios ha estado. Qué bendición. Qué bien. Porque si yo te cuento la historia de la alegría, es una historia muy larga, historia que hemos pasado. Esta iglesia es como una iglesia de las antiguas. A mí me presentaron en el parque. Mis primeros mensajes como ministerio fue en el parque evangelizando. Mis mensajes eran de evangelización. Qué bueno. Sin megafonía. Lo recuerdo como ahora. Qué bueno. Qué bien. Gloria al Señor.
Qué bien. Pues yo creo que aquí hay, hasta aquí la entrevista, amén, pero esta noche, amén, ha sido una de las entrevistas, por decirlo así, más distintas, amén, amén. Ha habido algo especial, la atmósfera, y se ha podido sentir para la presencia, amén, gloria a Dios. Decirte, nene, que gracias, vale, que es mi amigo y es mi hermano mayor, habitualmente, pero gracias por este tiempo que has tenido con él, con el canal, amén, de Restaurando Almas, un honor, una bendición, de poder pues, tener este tiempo contigo, de tener esta preciosa entrevista que hemos tenido, amén, y de poder también pues haber abierto las puertas de tu iglesia, amén, vuestra también, y poder estar aquí esta noche. Decirte que ha sido de mucha bendición, amén, y para toda la audiencia que nos está viendo, también de la misma manera ha sido de mucha bendición, amén, gloria a Dios. Que Dios te bendiga mucho, igualmente, y que el Señor pues siga potenciando ese gran ministerio que tiene en ti. Gloria a Dios. Bendiciones para todos en esta noche, decir que ha sido una bendición, amén, poder haber hecho esta entrevista y como siempre digo, ¿no? Estar atentos, amén, porque próximamente estaremos de nuevo en tu canal de bendición, amén, Restaurando Almas, con este proyecto de tanta bendición, de una nueva vida en Cristo, aleluya, porque aquel que se acerca a Cristo cambia, amén. Buenas noches, un abrazo, un beso mío y de vuestro hermano.